Y compañeros, el día de hoy vamos a mostrarles lo que es los principios de biomecánica. El primer principio de biomecánica nos dice: los músculos grandes se fatigan con menor rapidez que los pequeños. En esta oportunidad vamos a realizar el ejercicio donde mostraremos cómo son que los músculos pequeños se fatigan con más facilidad. Nuestra compañera va a recoger un objeto del suelo, flexionando la columna vertebral. Este movimiento nos muestra que los músculos que se fatigan con más rapidez son los de sacroiliacos de la espalda. El segundo principio de biomecánica nos dice: los músculos siempre están en ligera contracción. Por ejemplo, en esta oportunidad mi compañera podrá levantar mejor un objeto pesado si contrae primero los músculos del abdomen, pelvis y del glúteo. El principio de biomecánica. La estabilidad de un objeto siempre es mayor cuando tiene una base amplia de apoyo, el centro de gravedad bajo y la línea de gravedad es perpendicular al suelo y cae dentro de la base de apoyo. Por ejemplo, al ayudar a un paciente a moverse, la posición de la enfermera es más estable y en consecuencia puede conservar mejor su equilibrio si se para con los pies separados y dobla las rodillas en vez de la cintura. Principio de biomecánica. Nos dice: el grado de esfuerzo necesario para mover un cuerpo depende de su resistencia y de la fuerza de gravedad. Por ejemplo, es más fácil levantar a un paciente en la cama cuando está acostado plano y su centro de gravedad ha pasado hacia los pies, que cuando se encuentra sentado y la resistencia de su cuerpo al movimiento es mucho mayor. De biomecánica. La fuerza necesaria para conservar el equilibrio del cuerpo es máxima cuando la línea de gravedad está más alejada del centro de la base de apoyo. Por ejemplo, cuando se pasa un paciente de la cama a una camilla, es más fácil para quien lo levanta si conserva el cuerpo del enfermo cerca al suyo. El sexto principio nos habla de los cambios de actividad y posición que ayudan a conservar el tono muscular y evitan la fatiga. Al estar de pie, debemos poner un pie más adelantado que el otro y cambiar a menudo de posición. Apoyar un pie en alguna superficie más elevada que el suelo. Esto evitará la fatiga. El séptimo principio nos habla de la fricción entre un objeto y la superficie en que se mueve. Influye en la cantidad de trabajo necesaria para moverlo. Aquí la enfermera puede aplicar este principio cuando cambia la posición de un paciente en la cama, asegurando una base lisa en que pueda moverlo. En el octavo principio tenemos: a tirar o deslizar un objeto requiere menor esfuerzo que levantarlo, porque para ello es necesario moverlo contra la fuerza de gravedad. El noveno principio nos habla de que al usar el propio peso para contrarrestar el del paciente, se requiere menos energía para moverlo. El décimo principio nos habla de que debe estarse consciente de las propias limitaciones y capacidades y las del paciente antes de moverlo. ¿Cómo sentarse correctamente? Los pasos a seguir es: primero, debemos colocar los glúteos de modo que se apoyen contra el respaldar de la silla para facilitar el correcto alineamiento de la columna vertebral. Plante bien los pies al suelo, formando un ángulo de 90 grados con las piernas. Flexione un poco las caderas para que las rodillas queden altas, a fin de reducir la distensión de la región lumbar. Flexione un poco la columna lumbar para mantener la curvatura natural y evitar distensión de los ligamentos de la raquis. ¿Cómo agacharse correctamente? Párese separando los pies más o menos unos 20 a 30 centímetros y adelantando un poco uno de ellos para ampliar la base.
Baje el cuerpo flexionando las rodillas y apoye más el peso sobre el pie del frente que el de atrás. Mantenga recta la mitad superior del cuerpo sin doblarse por la cintura. Para enderezar, extienda las rodillas y conserve la espalda derecha. ¿Cómo alzar y cargar correctamente? Adopte la posición encorvada en forma directa frente al objeto, a fin de reducir mínimo la flexión dorsal y evitar que la columna vertebral gire al levantarla. Agarre el objeto y contraiga los músculos abdominales, enderece extendiendo las rodillas y con ayuda de los músculos piernas y caderas. Siempre mantenga derecha la espalda para conservar el centro de gravedad fijo. Cargue el objeto acercándolo a la altura de la cintura cerca del centro de gravedad. Empujar y tirar correctamente un objeto. Párese cerca al objeto, coloque un pie ligeramente adelantado como para caminar, apriete los músculos de los miembros inferiores y fije la pelvis contrayendo de forma simultánea los músculos abdominales y glúteos. Para empujar, apoye las manos sobre el objeto y flexione los codos. Inclínese sobre él trasladando el peso del miembro inferior colocado atrás hacia el que está adelante y aplique presión continua y suave. Para tirar de un objeto, agárrese al objeto y flexione los codos. Inclínese en dirección contraria a aquel y desplace el peso de la pierna del frente a la de atrás. Tire suavemente sin movimientos bruscos ni sacudidas. Una vez que empiece a mover el objeto, manténgalo en movimiento. Gastará más energía si se detiene y vuelve a empezar. Para mover al paciente hacia el borde de la cama. La enfermera se para enfrente del paciente, al lado de la cama hacia la que desea moverlo. Separa los pies, una pierna delante de la otra y las rodillas flexionadas para colocar sus brazos al nivel de la cama. La enfermera pone un brazo debajo de los hombros y el cuello y otro debajo de los glúteos del enfermo. Pasa su peso corporal del pie delantero al trasero a medida que se inclina hacia atrás, adoptando una posición de cuclillas. Lleva al paciente hacia el lado de la cama y a medida que se inclina hacia atrás desciende sus caderas. Este procedimiento hay que tirar del paciente en lugar de levantarlo. Método para colocar al enfermo de decúbito supino a decúbito lateral. La enfermera se para al lado de la cama hacia la que volverá al paciente. El enfermo coloca su brazo más alejado sobre el tórax y la pierna de este mismo lado sobre la que está más cerca. La enfermera revisa de que el brazo más cerca del paciente esté a un costado y separado del cuerpo de tal forma que no gire sobre él. La enfermera se para frente a la cintura del paciente mirando hacia el lado de la cama con un pie adelantado del otro. Coloca una mano en el hombro más alejado del paciente y la otra en la cadera del mismo lado. A medida que la enfermera pasa su peso de la pierna delantera a la trasera, gira al paciente hacia sí. Durante este movimiento la enfermera baja las caderas. Podemos colocar una almohada en la espalda para dar más estabilidad y una entre las rodillas para evitar roce de entre las piezas óseas. Realizaremos el método de la movilización del paciente con ayuda de una sábana. Coloque una sábana doblada debajo del paciente. Para ello se van a necesitar 2 personas. Debe abarcar desde los hombros hasta más abajo de las caderas. Enrollar los extremos laterales de las sábanas. Colocarse a cada lado de la cama. Explicar al paciente si es posible que debe permanecer inmóvil y con los brazos cruzados sobre el pecho. Tirar de la sábana deslizando al paciente hacia uno de los bordes de la cama. Levantar la sábana para voltearlo. La persona que está del lado opuesto sostendrá la sábana para que los movimientos sean firmes. Método para ayudar al paciente a ponerse de pie. Con el método de entrecruzamiento de brazos entre el paciente y el enfermo, incorporarlo en la cama.
Girar las piernas del enfermo hacia nosotros, dejándolas caer por el borde de la cama. Cuando el enfermo se encuentra sentado en el borde de la cama, poner un pie delante de los pies del enfermo y el otro a un lado. Entrelazar de nuevo los brazos, tomando con la mano libre el otro hombro del enfermo. Doblar las rodillas para hacer fuerza y levantar al enfermo suave, pero firmemente, mientras él se apoya en nuestro hombro. Al paciente levantarse de la cama y sentarse en una silla. El paciente se sienta en el borde de la cama. Se coloca en una silla a un lado de la cama con el respaldo hacia los pies. La enfermera se para frente al paciente, coloca sus pies cercano a la silla, un peso delante del otro, para tener una base de apoyo amplia. El paciente coloca sus manos en los hombros de la enfermera. El paciente se para en el piso y la enfermera flexiona sus rodillas y gira con el paciente conservando su base de apoyo amplia.